Todos saben las maravillas visuales que traen la mayoría de los videojuegos ahora. No solo son un medio de entretenimiento, sino que son una obra de arte en muchísimos casos. Hoy damos por hecho que conectar nuestra consola al televisor es lo más normal del mundo. Pero hubo un momento en el que nadie, literalmente nadie, pensaba que una televisión servía para jugar. Antes de PlayStation, antes de Nintendo, incluso antes de Atari, alguien tuvo que imaginar por primera vez algo completamente absurdo para su época. ¿Y si pudiéramos jugar usando el televisor de casa? Esa pregunta dio origen a la primera consola doméstica de la historia, y su nombre fue Magnavox Odyssey. Cuando hablamos del origen de las consolas, solemos imaginar a programadores, estudios de videojuegos o empresas de entretenimiento. Pero lo curioso es que la historia no comienza ahí. No empieza en una empresa grande, no empieza en un garaje lleno de adolescentes, y ni siquiera empieza con la idea de diversión. Empieza con un ingeniero que ni siquiera estaba tratando de crear videojuegos. Ralph Baer era un ingeniero electrónico, un tipo técnico, metódico, obsesivo. Había nacido en Alemania en los años 20 y tuvo que huir del país con su familia por el ascenso del nazismo. Ya en Estados Unidos, Baer se forma como ingeniero y acaba trabajando en empresas vinculadas con electrónica militar y sistemas de comunicación. Nada que ver con el ocio, nada que ver con el entretenimiento. Ahora, para entender su idea hay que entender el mundo en los años 50 y 60, cuando el televisor era un objeto casi sagrado. La tele no era interactiva, no se tocaba, no se cuestionaba. Era una caja que emitía señales y punto. Nadie pensaba en jugar, nadie pensaba en participar. En 1966, mientras trabajaba en un proyecto completamente distinto, Baer se detiene y escribe una nota personal. Una nota que decía básicamente, ¿y si pudiéramos hacer juegos usando la televisión? No hablaba de consolas, no hablaba de videojuegos, hablaba de interacción. El problema es que este día no tenía ningún lugar donde existir. No había mercado, no había público, ni siquiera había un lenguaje para explicarla. Baer no pensó, voy a cambiar el mundo. Pensó, esto es interesante, pero nadie me va a tomar en serio. Y aún así siguió adelante. En lugar de presentarlo como un producto, Baer empezó a tratar la idea como un experimento personal. Pequeños circuitos, señales simples, puntos moviéndose en una pantalla. No era divertido, no era bonito, pero funcionaba. Y cuando algo funciona, ya no puedes dejarlo atrás. Sin saberlo, Baer había cruzado una línea. Había demostrado que la televisión podía responder al usuario. Y ese pequeño detalle iba a cambiarlo todo. Hasta ahora todo esto era una idea en la cabeza de Baer. Una intuición, un ¿qué pasaría si? Pero las ideas no cambian nada si no se convierten en algo real. Así que Baer hace lo único que sabe hacer, comienza a construir. Hay que entender una cosa importante. En los 60 no existían los microprocesadores que tenemos hoy en día. No había software, no había código, no había memoria. Todo se hacía con circuitos analógicos. Eso significa que cada movimiento en pantalla tenía que generarse físicamente con señales eléctricas. Mover un punto a la izquierda no era una instrucción, era un problema de ingeniería. Después de varios prototipos fallidos, Baer y su equipo llegan a algo mucho más estable. Una caja sencilla de color marrón que se podía conectar al televisor. No tenía nombre comercial y tampoco tenía ninguna intención de venderse. Por eso hoy la conocemos simplemente como The Brown Box. La caja generaba formas básicas, líneas, puntos, rectángulos y lo más importante, el usuario podía controlarlos. Cuando decimos que el Brown Box tenía juegos, toca tomarlo con muchas comillas. No habían gráficos como hoy los entendemos, así que muchos juegos dependían de la imaginación del jugador. Se colocaban láminas de plástico sobre la pantalla del televisor, eso simulaba canchas, laberintos, escenarios. La consola solo hacía lo mínimo indispensable, mover los puntos. La Brown Box no era divertida en el sentido moderno, pero demostraba algo crucial, que la televisión sí podía responder al usuario, que no era solo un medio pasivo. Y una vez pruebas eso, ya no hay vuelta atrás. El problema es que Baer no estaba trabajando en una empresa de videojuegos, estaba trabajando en una empresa que no sabía muy bien qué hacer con eso. Tenía un invento, pero no tenía un lugar en el mundo. Y ahí es donde entra en escena Magnavox. Aquí aparece el gran conflicto de la historia. Baer tenía la tecnología, pero nadie creía que eso pudiera venderse. Para la industria de la época, la televisión era un objeto sagrado. Se miraba, pero no se tocaba. Después de muchos rechazos, una empresa decidió arriesgarse, Magnavox. No porque entendieran el futuro de los videojuegos, sino porque buscaban algo distinto para vender televisores. Una vez el acuerdo en marcha, en 1972 se lanza oficialmente la consola Magnavox Odyssey. Tenía varios juegos sencillos, tenis, ping pong, persecuciones, todo extremadamente básico.
Pero aquí viene el dato clave que mucha gente no sabe. La consola no generaba sonido, no llevaba procesador y no tenía ni memoria. Todo funcionaba con circuitos analógicos. ¿La Magnavox Odyssey fue un fracaso o un éxito? Porque si miramos solo los números, la respuesta parece clara. No vendió millones ni se convirtió en un fenómeno mundial. Y en muy poco tiempo desapareció del mercado. Pero esa solo es una forma de mirar la historia. La Odyssey tenía varios problemas y en realidad ninguno tenía que ver con la idea en sí. El primero fue en cómo se vendió. Magnavox la promocionó como un accesorio exclusivo para sus televisores. Mucha gente creyó que si no tenías una TV Magnavox la consola no funcionaba. Y eso no era cierto, pero el daño ya estaba hecho. El otro problema es un poco más complicado de explicar. La Odyssey era demasiado adelantada a su tiempo. Tengo un video sobre estas ideas por si quieren ir a verlo después de este. No era enchufar y jugar como hoy. Había que explicar, había que imaginar, había que aprender. Y en 1972 el público no estaba preparado para eso. Pero acá viene lo interesante. Aunque la Odyssey no fuera un éxito masivo, sí fue vista por gente correcta. En el 72 un ingeniero llamado Nolan Bushnell ve una demostración del juego de tenis de Odyssey y entiende algo que casi nadie más entendió. Esto puede ser enorme. Y de ahí es donde nace Pong. Pong no habría existido sin la Odyssey. Y Atari no habría sido Atari sin Pong. De hecho, Magnavox demandó a Atari. Y eso terminó en juicios. De lo cual voy a tocar en un video más adelante. Porque la idea original sí estaba patentada. Y Baer había protegido su invento. Pero acá es donde la historia cambia de sentido. Lo que parecía un fracaso en realidad es el primer paso de una industria entera. En realidad la Odyssey no vino a dominar el mercado. Vino a demostrar que el mercado podía existir. Y pues esta consola no es recordada ni por sus gráficos ni por sus juegos, sino que es recordada como la que abrió la puerta. Después de ella ya nadie podía decir que jugar en casa era imposible. Y el resto es historia. La Magnavox Odyssey no fue la mejor consola. No fue la más divertida. Ni siquiera fue la más popular y no tiene una historia tan compleja como otras consolas de la lista. Pero fue la primera. Y sin esa caja marrón, sin esa absurda idea de jugar en la televisión, nada de lo que vino después ni de lo que conocemos existiría como lo hacemos ahora. Este video fue un poco corto, pero a medida que avanza el tiempo, vamos a ir a más profundidad en cada una de las consolas, ya que este es el inicio de una serie de videos que voy a ir sacando poco a poco, donde iremos recorriendo la historia de las consolas individuales, las legendarias guerras entre Atari, Sega y Nintendo, y posteriormente Nintendo, Sony y Microsoft, hasta la actualidad, lo que conocemos ahora. Si te gusta esta serie y quieres ver videos más largos sobre este tema, no olvides suscribirte, porque recién estamos empezando. Así que ya saben, nos vemos en 2 semanas. Bye.